Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el tema Las culturas de América 2, correspondiente a la cultura tihuanacota, primera parte. En esta ocasión veremos los factores geográfico y biológico de los tihuanacotas. En primer lugar, vamos a mencionar en el aspecto geográfico que el territorio ocupado por los tihuanacotas corresponde a una amplia región desde el actual norte del Perú hasta el norte de Chile, pasando por el altiplano boliviano. Bien, habrá que decir que Tiwanaku se forma más o menos al inicio de la era cristiana y va a durar aproximadamente hasta el año 1250 después de Cristo. La capital era Tiwanaku, que se encuentra muy cerca del lago Titicaca, y su segunda capital era Huari, que se encuentra en el territorio del altiplano central peruano. Al sur se hablaba puquina, al norte se hablaba quechua y en la zona intermedia aymara. Veamos ahora los pisos ecológicos que ocupa esta cultura. Los biomas o pisos ecológicos que llegan a dominar son el altiplano con lagos, los valles andinos, el desierto costero, que es muy árido, llueve una vez cada 20 años, y también ocuparon los valles que se formaron a través de ríos que van desde la cordillera de los Andes rumbo al mar. Y aprovechando esos cursos de agua se puede irrigar la parte central de ellos. También los tihuanacotas lograron aprovechar la corriente de Humboldt, uno de los mares más ricos del mundo, y también llegaron hasta los valles y selvas de la región oriental de los Andes, que son los yungas. Bien, ¿cómo eran los tihuanacotas? La estatura media de los varones era de 1,60 m y de las mujeres 1,50 m. Nosotros podemos ver aquí varios cráneos y notamos que la parte posterior es mucho más grande que la que tenemos hoy en día. Sucede que cuando eran niños, estos tihuanacotas sufrían una deformación craneana que hacía que crezca más esa parte posterior. Bien, y además habría que decir que estos cabezones corresponden a los gobernantes tihuanacotas, a la élite, a los que dominaban todo el sistema del imperio. Bien, sin embargo, no eran los únicos que vivían en el territorio de Tihuanacota. Nosotros tenemos varios tipos humanos, aquí voy a ir mostrando varios de ellos, que no corresponden, por si acaso, a esta gran deformación craneana posterior, sino que tienen otro tipo de deformidad, en este caso una aplanada. Pero no es el único caso, vamos a ver varios. En síntesis, vamos a decir que hay muchos grupos diferentes, varios pueblos, varias culturas, que se unen para formar el gran imperio tihuanaco. Aquí nosotros vemos algunas imágenes en cerámica de los gobernantes. Notamos que utilizan un gorrito de 4 puntas, que después veremos en textil, que además se delineaban los ojos y usaban maquillaje facial, en el caso de los varones. Aquí tenemos otro ejemplo con una pintura facial mucho más grande todavía. Bien, en cuanto a las mujeres, podemos ver que no usan maquillaje, que tienen un peinado aplanado y largo, probablemente formado por esteras o tal vez con pesos al final. Y vamos a ver rápidamente algunos de los distintos grupos a través de cerámica que se ha encontrado en Pariti, en el lago Titicaca, todas en el mismo lugar y que nos da un panorama muy rápido de los distintos pueblos que formaban parte del imperio. Nosotros podemos ver que tienen distintas formas de vestirse, distintas fisonomías, y obviamente esto es algo que sorprende, digamos, ¿no? Porque generalmente pensamos que los tihuanacotas eran de una sola etnia. Pero podemos ir viendo lo diferentes que eran cada uno de estos pueblos uno de otro, que en algunos casos llevaban tembeta en el labio inferior, otras en el labio superior. Vemos que la forma del tocado es muy distinta de un pueblo a otro. Inclusive había pueblos que se rapaban la cabeza, como podrán ver aquí. Y finalmente tenemos dos personas que al parecer pertenecen al mismo pueblo por el parecido que tienen en su tocado. Esta sería una mujer y este un varón, ambos de la misma cultura. Bien, bueno, vamos a ver ahora sí un poco más acerca de la vestimenta.
porque nosotros, bueno, psicológicamente hablando, consideramos nuestra ropa como parte de nosotros mismos. Es difícil que nos imaginemos sin ella. Entonces, vamos a ver dentro del factor biológico la vestimenta. Aquí tenemos, por ejemplo, un gorrito, una cota, de una persona de élite. Ya vimos un ejemplo similar en cerámica. Nosotros notaremos que cada una de las puntitas es distinta en su tejido y probablemente lleva escrita esta pieza la historia del personaje que usaba esta prenda. Es decir, que estos símbolos tendrían un significado que los tiwanacotas podrían interpretar y decodificar. Este brillante gorrito debe tener más o menos 1000 años de antigüedad y está tan bien conservado porque estuvo en el territorio del litoral boliviano, el antiguo litoral boliviano, es decir, el desierto de Atacama, donde se conservó en condiciones óptimas de casi nula humedad y por eso parece que fuese tejido el día de ayer. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, en este caso un poncho de lana de vicuña perteneciente a la parte norte del imperio, Huari, y podemos ver que lleva varios adornos, varias zonas adornadas que son mayores que las zonas que no tienen adorno. Aquí observamos una foto de un báculo, es decir, un bastón de mando tiwanacota. Aquí esta es la parte donde se agarra el bastón con la mano. Podemos ver que tiene plumas de brillantes colores y un remate de forma esférica. También podemos ver acá un fragmento de un tejido con el típico escalonado tiwanacota. Y aquí tenemos otro ejemplo de un tejido que pertenece no ya a la élite, sino al pueblo. Podemos ver que se ha hecho un ajedrezado utilizando dos tipos de tela y además se ha hecho una decoloración con ácido para que queden estas partes blancas. Notamos que no tiene la calidad de las otras prendas que hemos visto antes. Bien, este es un fardo funerario de la región Huari. Dentro de este fardo funerario se colocaba un difunto en posición fetal y con muchos textiles para que vaya rumbo a la otra vida. Se colocaba en posición fetal porque es la posición en la que llegamos al mundo y de esa forma él iba a nacer de nuevo en el más allá. Fíjense que tiene una forma claramente antropomorfa y además notamos nuevamente que el tejido que conforma el fardo lleva escrita la historia de ese personaje. Bien, aquí tenemos un gorro para un cabezón, ¿no? Una persona de los gobernantes tiwanacotas, también de la región Huari. Bueno, le hemos dado un breve pantallazo a los primeros factores de la cultura tiwanacota. Los invito a visitar mi portal académico donde hay varios trabajos ya publicados y a ver los siguientes videos acerca de la cultura tiwanacota. Muchas gracias por su atención.